Bienvenidos a Más allá de Juramento, un espacio donde las voces de las fraternidades cobran vidas. Hoy volvemos la mirada hacia el porvenir, hacia esa semilla que crece fuerte en el corazón de la fraternidad. La rama juvenil de nuestra orden es más que un espacio para jóvenes, es el puente entre la memoria y el mañana, entre el ideal y la acción. En Cuba, tierra de historia y de sueños, esta rama ha sabido dar voz, esperanza y formación a generaciones que con paso firme llevan la luz de la fraternidad a cada rincón. Hoy celebramos su historia, sus beneficios y sobre todo su misión eterna, sembrar en la juventud los valores que hacen inmortal a la orden. Mis hermanos, bienvenidos. Qué clase de honor. Muchas gracias por tenernos. Gracias por tenernos aquí. El honor es nuestro. Estamos súper orgullosos y estamos súper agradecidos de que estos grandes hermanos que hoy tenemos acá, dicho sí, para hablar de esta rama juvenil que tan importante es para la orden, para el independiente orden Don Felo. Hermano, la primera pregunta es, ¿qué es la rama juvenil de la independiente orden Don Felo? ¿Alguno que nos pueda explicar? Me parece que el hermano Humberto de la Noval debe ser el que comience esta conversación. Bueno, la rama juvenil en la Independiente del Felo primero surgió en los Estados Unidos. Se llamaban los hijos leales, porque eran los muchachos que iban con los padres, que los padres iban a las sesiones y los muchachos se quedaban en el pabellón del templo jugando a la logia. Y como algunos que otros entraban a la logia en sus actos y demás, fueron aprendiendo, y ahí fue cuando se le ocurrió poner a los juveniles hijos leales. Después, cuando se funda en Cuba, en el 35. En el 35. 20 de mayo de 1935. 20 de mayo de 1935 se funda entonces que se le llama la rama juvenil de la Independiente Orden del Fuero. Esa fue, por antonomasia, fue la cantera de nuestra logia subordinada. Porque a la vez que ya cumplíamos los 18 años de edad, estábamos obligados a pasar a las logias mayores. Y de ahí se nutrían muchísimas logias, porque toda la mayoría, el gran por ciento de los juveniles pasaban a la rama superior. Eso es una cantera inagotable a nuestra logia subordinada. Muchísimas gracias, mi hermano. Y la segunda pregunta tenía mucho que ver con algo que comentaste ahora, 20 de mayo de 1935, y era esa, ¿en qué año y bajo qué circunstancias se fundó la rama juvenil? Bueno, se fundó ese día precisamente con la logia Enrique José Barona, número 1 de La Habana, la cual yo tuve el honor de pertenecer, también Mori estuvo en ella, y ahí inició todo. Inició una gran carrera, una carrera que se tronchó en un momento por situaciones que todos conocemos, pero gracias a Dios en este momento está resurgiendo en Cuba la rama juvenil. Hermano, entonces se funda en la logia de Enrique José Barona como logia de mayores logia juvenil. La primera Logia juvenil Enrique José Barona. Claro, en honor a ese gran pedagogo y pensador cubano que fue Enrique José Barona. Y en ese momento, ¿cuál logia de mayores era la que dirigía, la que yo guiaba? no te sé decir exactamente qué logia era en ese momento. Yo sé que distintas logias en distintos momentos se encargaban, se rotaban en un momento, pero por ejemplo, en la época mía fue por venir 47 la que atendía la logia, la rama juvenil, pero todos la atendían. Lo que sucedía es que esa era la que era responsable. Tenía su tutor. Exacto, instructor, realmente se llama. El instructor es la palabra correcta. Wow, mi hermano. Sí, Oye, permiso, cada vez que había una elección en la logia juvenil, había que ir a la logia subordinada a pedir los instructores. Primer instructor y segundo instructor. Eran los que siempre, nosotros, por ejemplo, en mi logia, y los de Cuba número 36, siempre cogíamos los mismos, porque eran magníficos. Orlando Moro. Sí. Popi. El papá de Popi. Y el papá de Popi también. Una pregunta a las logias juveniles, los miembros de las logias juveniles que pasaban a las logias de mayores, después podían seguir perteneciendo a las logias juveniles, o sea, pagaban su membresía dentro de las logias juveniles. No, inclusive, aunque tú no fueras juvenil, Sí. si tú eras un hermano de logia subordinada, tú podías pertenecer a la logia Podías juvenil. afiliarte a la logia Para juvenil. apoyar, Es más, para apoyar económicamente también. Económicamente, Claro, porque Económicamente y con las instrucciones. Nosotros teníamos hermanos muy conocidos
que no eran instructores y sin embargo viajaban. El difunto Rubén Soto, para poner un ejemplo. Rubén Soto. Humberto Lamoble de Cienfuegos. Eso, Que eran hermanos que iban con nosotros a donde quiera. Eran juveniles y no eran juveniles. Juveniles Claro. porque eran de las logias mayores y nos acompañaban. Pero realmente eso es importante. Inclusive, bueno, los hermanos lo saben, que era un requisito para pertenecer a la Gran Logia de Cuba estar afiliado A la rama juvenil. A una logia juvenil. a una logia juvenil, Mira. una de Rebeca. Para terminar los Sí. encuentros de fundación, se escoge la fecha del 20 de mayo porque lo que significaba para la historia patria el Lo que 20 de mayo en significa. Cuba. Claro. Lo que significa todavía. Lo que significa, claro. Porque que sí. lamentablemente Mira, antes de irnos de este punto, porque hay que aclarar bien lo que es instructor y lo que es dirección. O sea que la rama juvenil, las logias juveniles, se dirigían como una logia subordinada a cualquiera. O sea, tenía su jefe gobernante, que es el noble grande en la logia de mayores, y ellos se dirigían y determinaban cualquier situación. El instructor era para orientar. Él no era... no tenía ni voz ni voto. No tenía ni voz ni voto. Él era para orientar guía. cualquier cosa Sí. o cualquier situación que se Era un presentara. guía para nosotros. Un guía. o si los juveniles tenían que hacerle algún pedido o hacer algo con los mayores, A través del instructor. A través- a través a del través del instructor instructor. era que se hacían. Pero la logia juvenil se dirigía ella sola. Eran Pero autónomos. nuestras logias estaban siempre llenas, no solo del instructor, sino de muchos hermanos De los hermanos. de las distintas logias. Wow, hermano. Gracias, mi hermano. Hermano, ¿cuál era la visión original al crear esta rama? ¿Formar futuros líderes o dar espacio a la juventud? ¿O ambas? Chicos, yo creo que era dar espacio a la juventud y buscar aquellos muchachos que estábamos prácticamente saliendo a la vida y que ahí recibíamos orientación, Valores. te enseñaban los valores de que respetar a las personas mayores y siempre estaban arriba los mayores de los jóvenes. Prácticamente se convertían en los padres. Los felos mayores se convertían en los padres de los juveniles. Yo recuerdo, por ejemplo, yo tengo una vivencia. Ahí nosotros visitamos a los enfermos, como se hacen en las logias subordinadas, a las viudas. Sí. Por ejemplo, yo tengo, la memoria nunca se me ha ido. El primer enfermo en el año 64 yo visité, que fue el desaparecido hermano Trigidio Sánchez, de la logia Felipe Puey 45, después llegó a ser gran patriarca del Gran Campamento Cuba, que había tenido un accidente trabajando con un carrito Sí. y hasta perdió una pierna, que después, a pesar de eso, esa primera visita que yo hice a un hospital Siendo un con niño, hermanos, siendo un niño, yo tenía 14 años, fuimos ahí y eso ha quedado grabado. Fíjate que no se me ha olvidado el nombre del primer hermano que visitamos. Trigilio, una gran gente. Un gran hermano, bueno, fue gran Mi hermano, patriarca. una pregunta ahora que dices, tenía 14 años. ¿Con 14 años ingresaste en la rama juvenil? Sí, Era la edad. ¿Humberto? Ahora el día 15. Sí. Me faltaban 15 días para cumplir los 15 años. Wow, igual. Igual, con 14 igual. años. 15. 15 años tenías. 1961. Mori Mori, entonces. yo creo que tú naciste en Independiente de Tonfero. De la cuna me llevaron. Casi, casi. Fíjate que Mori No, se ríe. Mori se Porque ríe. el caso mío no tiene nada, A mí me consta. no tiene nada parecido Deja que te diga. a nada en el orfelismo. Yo vengo de una familia orfélica. Claro. Mi hermano Manuel Bosaquevich, mi hermano Manolo, fue el primero en la familia que se hizo a esta fraternidad, se inició en esta fraternidad, y en los juveniles. Y obviamente creció, trabajó y obviamente fue pasado gran jefe gobernante, al igual que los tres que están acá presentes, que son hermanos que son de verdad luchadores de lo que es la rama juvenil. Manolo fue pasado gran jefe gobernante. ¿Qué pasa? Yo vivía en regla, frente por frente a la logia. Frente por frente. Sí, señor. Entonces yo iba todas las noches, cuando los muchachos se reunían, yo iba y yo me colaba y yo entraba. Yo tenía 10 años. ¿No? 10 años. Entonces, las logias tenían las ventanas abiertas y yo me sabía el ritual, las odas, todo de memoria y las cantaba desde afuera. Y los instructores de regla, Antorcha Martiana número 44, decidieron que era más fácil
controlarme adentro que yo dando vueltas Por toda la logia afuera. por fuera. Y me inician a los 10 años. Dios, qué lindo, mi hermano. Yeah. Esa no me la sabía, no me sabía ese cuento. Y realmente, es decir, fue una experiencia como niño a fin. Yo quería seguir los pasos de mi hermano Manolo, ¿no? Que era el que todo el mundo conocía, y eso en lo que era el orfelismo. Y obviamente empecé a visitar logias. Me acuerdo que el hermano Humberto me venía a buscar en un piscicorre. Que era de mi padre, de mi punto Eso padre. nadie lo conoce aquí ahora. Eso Eso es hizo un un piscicorre, Suburban, eso es. Chevrolet Suburban de 50, es un cacharro. Pero ¿cómo se le decía piscicorre, no? Piscicorre. Era un piscicorre, es Sí. como yo lo conozco. Era un Sí. van, ¿no? Lo que conocemos Lo que es como un van. SUV hoy. Van. Un SUV, pero un SUV aplastado. Wow, mi hermano. Yeah. Dios, qué linda historia. mi No, hermano. porque los abuelos, fíjate, cuando teníamos que visitar logia, cuando cierra Antonio Martiana, Sí. Mori enseguida va para Varona, que era la más cercana, que es donde yo estaba. Sí. Y entonces, dentro de los mayores, como yo manejaba y mi padre también Yeah. nos guiaba mucho eso, pues los abuelos tenían mucha confianza, muy buenos que eran. Me llevaban a visitar. Yo fui a visitar Entonces, la logia de Jaruco, la de Winnie. de los la hermanos- de Cabo Florido, güey. De los hermanos presentes, Mori Bosaqueo es más joven. El menos viejo. Yo soy el bebé aquí que conte. El menos viejo. Yo soy el bebé. Mi hermano, ¿cómo fue la evolución histórica de la rama juvenil desde sus inicios hasta la fecha? Esa evolución que ha tenido la rama juvenil, ¿algún hermano que me pueda explicar? A ver, ustedes. Bueno, la evolución fue perfecta, diría yo, en el ambiente, porque se fueron creando. Yo recuerdo que la última logia juvenil que se fundó fue Hijo de Tapaste, número Sí. 90 y tantos. O sea que había 90 y tantas logias. 90 y tantas. Bueno, la logia. Y habían logias como en la actualidad, unas más fuertes que otras, pero habían logias juveniles sumamente fuertes. No, no, Sumamente yo, fuertes. yo lo dije, bueno, cuando tuve la oportunidad de hablar en mi podcast. Prácticamente en todas las logias subordinadas de cada pueblo, Ajá. de cada ciudad, había una logia. había una logia juvenil. Y por ejemplo en Cienfuegos, yo Había dos. recuerdo, como ahí Habían dos. existen dos logias, Jagua 21 y Cienfuegos 32, Cada uno tenían tenía- dos logias juveniles. Estamos hablando de los años 60, años 70. Sí, Sí, sí. No, y desde los 50 y algo largo hasta los 60 fue donde Que agarró un tuvieron auge. esos años de Exacto, gloria de la rama exacto, juvenil, por decirlo de alguna manera. Sí. Creo que algunos de ustedes lo mencionaban en su podcast, o sea, Ay, fueron ay, los años fuerte. lindos, Fue fuertes fuerte, de ¿no? de esta La rama juvenil fue muy fuerte. Allá en Jaruco estaba la logia Antonio Martínez Morales, número 55. Era una logia fuerte, pero al principio de la revolución había muchos muchachos jóvenes que estaban metidos vinculados al proceso que había en cuestión, y los mayores, unos cuantos, los que no querían, porque tú sabes que siempre, a pesar de todo, que por suerte la mayoría estaba de acuerdo con nosotros, pero nosotros teníamos muchos hermanos que no confiaban en nosotros y trataban de opacarnos. Por la Sí, juventud. ahí por la claro, juventud. claro, por la la misma juventud. juventud. Desconfiaban. Ya, Y la desconfiaban juventud a nosotros. veces- Yo a recuerdo, veces- por ejemplo, que no voy a dar nombre por un respeto que teníamos muchos grandes maestros que fueron, sin haber sido juveniles, fueron Amantes de esta rama. amantes, luchadores por ellos. Yo recuerdo a Roberto Fortún Fargas, por ejemplo, para poner un ejemplo de Cienfuegos. Recuerdo, bueno, a Jesús Rodríguez, que después tuvo su hijo. Recuerdo muchos de esos hermanos, pero también recuerdo, fatalmente, algunos hermanos que eran antijuveniles. Gran maestro de Gran Logia de Cuba. Tú no lo vas a decir, pero yo sí. No hace Como falta. Boca Serrano. Carlos Boca Serrano. Carlos Boca Serrano. Pero Son bueno, diferentes pero caracteres. Era porque es que Carlos no Boca confiaban, Serrano. No confiaban. eran herméticos y pensaban que nosotros... Eso Claro, pasa, claro. mira, eso pasa en todas. En todo. En las logias de nosotros aquí ahora, que, Sí. que somos viejos, los que estamos acá, bueno, es decir, los que estamos También. entrevistando, a veces nos cuesta trabajo darle la rienda, la antorcha, el mallete A la los juventud, jóvenes. claro que sí. Eso pasa Claro que sí. porque pensamos que lo podemos hacer nosotros mejor. Y que no están tenemos- preparados, no que están todavía, preparados, claro. más tiempo, eso pasa. Claro, claro que Pero sí. los, claro que sí. juveniles sí eran muy buenas. Para muy terminar buenas la historia de Antonio Martínez Morales, número 55, los
los retrógradas esos que no querían de los juveniles se aprovecharon y cerraron la logia. Por eso es que yo me tengo que iniciar en la rama juvenil en Nido de Cuba número 36 en Campo Florido. Ah, claro. O sea, tuve Pueblo cercano. un tiempo donde se cerraron muchas Se logias cerraron juveniles y muchas- demás, muchas y gracias a eso, bueno, gracias a Dios también, que hoy por hoy, como nos dijo el gran maestro, Sí. en el podcast, la rama juvenil está creciendo nuevamente. Yo La quiero- rama juvenil, las Rebequitas también. Sí, La sí, Rebequita, yo la quiero Rebequita. decirte que yo escuché el podcast de nuestro querido gran maestro Juan Carlos Suárez Lara y me emocioné. Porque él nunca fue juvenil ni conoció la Sí. rama No, no, juvenil. no. Sin embargo, él mostró, como podemos cualquiera de nosotros mencionarlo, Yeah. la confianza en esa juventud. Oye, el orgullo que se siente, El el orgullo que orgullo. siente de que esta rama esté tomando esa Es uno de fuerza los que está logros, él lo tomando. decía que era uno de los logros de su mandato. Sí, sí, sí. Que no Es es, la él lo rama dijo que no juvenil. es él solo, sino de todos. Yo le preguntaba sobre el aumento en años en las logias. Sabemos que las logias generalmente son de hermanos mayores. Claro. Y si había algún programa sobre esto, si había algún programa para iniciar nuevos miembros, dice, nuestras ramas juveniles. Por ahí esa es la cantera. No, o nuestras sea, a mí ramas me juveniles. sorprendió porque una persona que no conoció, porque él Yeah. no conoció la rama juvenil, Sí. o sea, en la que conocimos nosotros, porque era más joven también, este era de mi hijo, Claro. 41 años. Que se lleva entre de 4 días por la Sí, fecha sí. que él dio. Y yo recuerdo, y me maravilló, me llenó de entusiasmo y Es me demostró que la rama juvenil en Cuba va a volver a ser Va a volver a grande, renacer, claro grande, que sí, porque está va a volver a renaciendo. renacer. Yo se lo Tengo dije. que mencionar a Sí. Guantánamo porque es la rama, Sí. es la logia juvenil Es lógico, la más fuerte. más fuerte en estos momentos. No quiere decir que sea la de No, la del Rebequita. Cotorro. La No, del y la de Cotorro Rebequita también. sobre todo, ese Roberto es Martínez Alejano, la del Cotorro. La de Cotorro está La de muy, Cotorro. muy Muy buena activa, también. sí, Sí, muy pero la de activa, Guantánamo con Oscar Ray y Oscar Ray y es el una- pasado gran maestro Juan Carlos Sí. también y un grupo de hermanos Mira. buenísimos y las Rebequitas están creciendo. Creo que es más mucho. fuerte que los juveniles. Las Rebequitas son más fuertes, están Que más los fuertes juveniles. que los juveniles. Bueno, En esta conversación debemos de dejar patente el respeto que existía entre los juveniles. Donde aquellos, nosotros, que éramos los muchachos, respetábamos al jefe gobernante como nuestro jefe gobernante. Sí, señor. Sí, señor. Se respetaba al secretario de la logia, otro muchacho que llevaba el acta, que era el secretario. Archivero, Eso archivero. era- Archivero. 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 los nombres a veces se le olvidan. No, no, yo lo tengo se le claro. pasa. Invertido Pero, también, ¿no? pero nosotros los respetábamos como hoy se respeta cualquier hermano a un noble grande que Ya, está dirigiendo sí, la sesión. Claro. Nadie se paraba No. a hablar si Era- no lo autorizaba el jefe Eso es gobernante. parte de los valores que decimos que van adquiriendo Que van estos adquiriendo. jóvenes. La Así disciplina mismo. de las Eso, logias. claro, es la tan disciplina importante. también, que le Así sirve mismo. después En la para la vida. vida, para su vida laboral, para su vida en la comunidad social. Claro que sí, Una disciplina no obligada, claro. que uno la aceptaba. Se Optaba por eso. autodisciplinaba. Voluntariamente. Se Claro, autodisciplinaba. hermano, ¿pueden contarme algún hecho relevante en la rama juvenil? Algún hecho que nadie olvida, algo que haya pasado, alguna actividad importante, alguna visita importante a la rama juvenil, Sí, yo te voy a decir que hay una una anécdota. que a mí me marcó en la rama juvenil. Ahorita hablábamos de los instructores. La rama juvenil tenía que el Día de los Padres, tercer domingo de mayo, de junio, se celebraba el Día del Instructor, que era el Día de los Padres. Y en Santa Clara, en Villa Clara 16, la logia juvenil preparó un acto para celebrar ese día. Era nuestro primer acto en una logia donde iba a ir toda la provincia y hermanos de La Habana y todo eso. Y desde que llegamos, allí nosotros oíamos que el cierre del acto lo iba a hacer el hermano Álvarez del Portal, el doctor Álvarez del Portal, abogado prestigioso de la ciudad de Santa Clara, Sí, Fue gran maestro. fue gran maestro. pasado gran maestro en esos momentos. Decirnos pasado gran maestro, abogado de renombre. Nosotros pensábamos encontrar un hombre de cuello y corbata, recto,
que imponían su carácter. Cuando llegamos a Santa Clara empezó la conversación, quién va, y Álvarez cuando llega el pasado gran maestro, los muchachos, no, ahorita, que eso. En eso entra un hombre chiquito, bajito, con camisas de mangas cortas, saludando a todo el mundo, uno le decía un chiste, al otro se metía con él, y eso, y entró para allá, para la loya, nosotros vimos entrar, sube para el estrado, está en el estrado de la presidencia, sentado allí, y nosotros esperando a Álvarez del Portal. Cuando empieza el jefe gobernante a presentar a los que estaban allí, dice, no, porque nuestro pasado gran maestro, hermano Álvarez del Portal, aquí presente, y era aquel señor humilde, sencillo, Qué lindo, que hermano. había llegado allí, que nosotros pensábamos encontrar un hombre de un carácter imponente, Claro, y nos encontrábamos un Muy hombre bueno. amable, cariñoso, sencillo, y yo nunca. Fue la primera y última vez que vi a Álvarez del Portal, porque a poco tiempo emigró, pero siempre lo he tenido Siempre se te presente quedó esa porque fue anécdota. como un... Qué lindo, Yo gracias, tengo gracias, mi hermano. Una que quizás Humbertico la recuerda tampoco. Mori no pudo porque ya había, creo que ya estaba del lado de acá. Una visita que hicimos todos nosotros a Guantánamo, invitado por nuestro querido Manolito a su casa, allá en Guantánamo. Recuerdo que fue azaroso desde el viaje y era años difíciles, 60 y pico, donde había escasez. Yo recuerdo que Manolito, no sé cómo se la agenció con un grupo de hermanos y fueron a buscar un puerco a Jamaica, que es un pueblo cercano, relativamente cercano. Sí. Bueno, yo sé que aquello fue un banquete lo que nos hicieron, que después veníamos en el avión hasta pasado, ¿verdad? Porque entre los de Guantánamo a Santiago en aquel momento se montaba en el Patico, que le decían que era un avión pequeño que De al dos pasar por la motores, Sierra un Maestra, pequeño, dos motores. un pequeño, y yo recuerdo, pero es que fue tan lindo aquella reunión ahí yo creo que dejó el avión nosotros sin cartucho. sí, dejamos sin cartucho el avión, porque además los baches aquellos que tenían que habíamos tomado bastante, habíamos celebrado porque nos sentimos en familia. Y bueno, esa fue una vez más y aprovechamos, menos mal que Mori está aquí y se lo podemos ratificar. Toda la familia Busakevich nos recibió, y todos los hermanos Siempre, guantanos nos siempre que recibieron. íbamos ahí. Fue, sí, siempre, pero yo recuerdo esa vez que fuimos los juveniles y hermanos mayores también, y fue en tiempos difíciles, pero fue una bella Hablando acogida de- en Guantánamo. De historia juvenil, yo tengo una que quiero contar acá, porque mencionaron a un hermano que me vino a la mente enseguida esta historia y ahora tú haces la pregunta. Me van a buscar a mí a regla de niño, porque lo que tendría serían, no sé, 12 años, 13, cuando aquello ya tendría yo. Y vamos a ir a visitar las logias de Winnie. Y Alejandro Rubén Rodríguez Soto, Colina. y Rubén Soto, 27. Rubén Soto es el que iba manejando, iban como 3 o 4. En el carro, creo que en el carro de mi casa iba Rubén. Claro, en el piscicorre. El piscicorre. En el piscicorre, que era de la Le tintorería. decían la guaguita Era fraternal. ahí íbamos. Y llegamos a la logia de juveniles. Cuando llegamos, ya obviamente ya estaban en sesión, estaban cerrados. Tocamos y cuando tocan, que abren la puerta, Rubén le dice al guardia, le dice, dígale que Busakevich está aquí. Obviamente, todo el mundo adentro estaba Pensaba que era Orlando, Manolo. estaba Orlando Gutiérrez Orlando Quesada, Gutiérrez. estaba Orlando Yo me Gutiérrez acuerdo. Quesada, estaban todos los hermanos esos de Winnie, Pita. Pita, y obviamente se formó la revolución, que como vino Busakevich y Sin no avisar. avisaron y no saben nada, y quién lo va a ir a recibir, y qué sé yo, y salen dos hermanos a recibir, dos juveniles, y mandaron a dos juveniles a recibir sí, mandaron a dos juveniles. y cuando entramos, para la loja, reconocer a Busakevich y dice Orlando, ¿y dónde está Busakevich? Y levanto yo la mano. Mira. Pensaba que era tu hermano. Es Gutiérrez que Rubén Quesada, tenía esas cosas. Rubén Orlando Soto tenía Gutiérrez esas cosas. Quesada por poco nos mata a todos los que estábamos ahí. Sienten la loja y olvídense que Culi cagado este. Nosotros, Ay, mi hermano. Esas Yo, eran las cosas de Rubén. yo tengo 3 anécdotas. Todas son. Bueno,
una vez saliendo de la logia Julián Herrera número 70, Barrera. de Barrera, había que salir de allá de Barrera hasta La Gallega, que en un 2 pueblecito allá, kilómetros. 2 kilómetros para coger la guagua, porque para allá esa hora no había nada. Caminando. Y cuando yo entraba por una curva ahí, nos sale una pila de guardias y nos rastrillan, nosotros éramos como 5 o 6, y vamos allá, nos rastrillan en la SI, porque habían matado unas vacas, algo de eso ahí, y creían que nosotros éramos los matalistas. Oye, pasamos un sofocón, y después nos llevaron para allá para ver que, por ejemplo, para donde había luz, porque no había, aquello estaba oscuro. Sí, porque de es noche. oscuro, es un monte. Aquello es un Por ahí monte. Bueno, ahí pasamos tremendo sofocón. Otro día, ¿te acuerdas? Como estábamos celebrando el Día de los Felos Juveniles, precisamente en Barrera, Sí. y no habíamos sacado permiso. Romeo Lobo era el gran gobernante. Sí. Y ahí se cayeron presos y se van a Romeo Lobo y quién más, no me acuerdo. Estaba en un acto. Ahí, un alto. Pero sin permiso. Sin permiso, o sea, Se los llevaron presos para San José pues, Largo. y Barrera es un pueblito muy chiquito. Es prácticamente un caserío Sí. que está hacia adentro de la carretera de Guanabacoa a Campo Florido, hacia adentro 2 kilómetros. De Gallega a la Mala. Esa es la tierra de José Luis Domínguez. José Luis Domínguez. La tierra de José Luis Domínguez. José Luis Domínguez andaba con su tropa. Y la última vez fue el día ese de viaje de Guantánamo, Manolo nos dice a nosotros, cuando Manolo, sí, nomás, cuando lleguen a Guantánamo, saquen rápido del avión, porque hay pocos carros, hay pocos taxis, eso que van, si no van a tener que esperar que los taxis se vayan a Guantánamo. Y vuelven. Y vuelven otra vez. ¿Qué hicimos nosotros? Todavía las hélices estaban caminando. Y nosotros nos apegamos al avión. Llegamos, muchachos. Yo recuerdo. Los guardias que empezaron a decir, todo el mundo con la orilla. Nos metimos en susto. Porque empezaron a rastrillar. Para un avión, un grupo de gente tirándose del avión. Y no ha parado. Y en todo. Guantánamo. Y en Guantánamo. Los jóvenes hacen todo ese tipo. Bueno, yo hice la anécdota también allá en Cienfuegos, Que que tuvimos que pasar una noche en los sillones de la funeraria, pues figúrate, 60 y pico, como 20 jóvenes esperando que abrieran el hotel, y era cuando estaban los alzados del Cambrai y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que llegamos a las 3 de la mañana a Cienfuegos? ¿Y qué es lo que hicimos? Fuimos a la funeraria, la que está ahí, como que va para no, la que iba para Cumanayagua, la que estaba por allá. Bueno, no me O sea, acuerdo. ustedes eran un grupo de jóvenes que iban a visitar A logia, logia. Pero pero llegamos eran a 20 madrugada. jóvenes y había calzados en el Cambrai. Hacían locura. Que No, podían nos confundir. sentamos hacía en una la locura. funeraria y la gente nos miraba así, nosotros, oye, pon cara mala, vaya, Cara triste, cara triste, y ahí estuvimos hasta que simular. cuando aclaró, ya nos fuimos de ahí. Wow, mi hermano. Mi hermano, ¿qué necesitaba un joven en aquella época? Bueno, y en esta época es lo mismo, eso no ha cambiado. ¿Qué necesitaba un joven para pertenecer a la rama juvenil? O sea, este tema de cómo se iniciaban, no solo Bueno. cómo se iniciaban, qué investigación se le hacía. Bueno, qué- como cualidades pasa, se como le pasa, daban como jóvenes. pasa en Idéntico de las, los mayores. igual que en las logias mayores, lo único que nosotros éramos más exigentes, porque Sí, como éramos Sí, muchachos fin, tienen que ser referidos y se hace Sí. la investigación. Y eso. igual Y eran todo, exigentes, eran pero además se exigentes. hacían las investigaciones de En la verdad. escuela, así como era en la escuela. Y había que ir a la casa, y Y había que había hablar acá. con O los sea, padres. se le medía el rendimiento No, académico, sí, que fuera sí, estudioso, sí, que fuera sí, estudioso en la Exacto. escuela. Muy que- importante. Sí, o sea, el tema escolar era muy importante Muy para pertenecer a la rama importante, muy juvenil. Yo tengo una anécdota. En el ahora- caso mío, que yo estaba colado por... No, ya tú No, no tú eres en la eres un escuela. caso. Tú naciste en la rama juvenil. en esta época reciente, según Salsa me lo comentó, en uno de sus viajes me lo dijo, que una madre de un juvenil fue a dar complaint allá a la logia juvenil, Roberto Martínez Alejandro número 3, ¿no? Sí. Porque le habían dicho que el hijo no podía entrar a la sesión en short. Y el chiquito fue a pagar, le dio las quejas a la madre y la madre vino a dar complaint a la logia que por qué no podía entrar en short. O sea que ya, ¿me entiendes? Pues nosotros vestíamos, Claro. éramos pobres, Pero dentro de las limpio, limitaciones, limpio, decente, planchadito, ¿tú me entiendes? Porque nos educaban en Sí, eso. una camisita, un pantaloncito, o sea, no. Exactamente. Exactamente. Se podía ser pobre, pero no en chor y chancleta. En chor y chancleta. Claro. ¿Qué beneficios concretos ofrece la rama juvenil para la formación personal de este joven y también para lo que va a traer a la sociedad nuevamente? mira, yo también, bueno, como estamos repitiendo algunas cosas, pero que creo que viene a colación. Sí. Cuando el pasado gran maestro Rafael Renato González me despidió en mi logia Habana número 4, él dijo unas palabras que para mí quedaron en piedra. Él dijo, yo no sé quién ha perdido más en Cuba,
si las instituciones fraternales o la sociedad por no tener funcionando las logias juveniles, porque esa es una cantera de hombres de bien, Claro. y esa es la esencia. Tiene mucho que ver con la pregunta, la formación de esos jóvenes, claro que sí. Wow. Tienes el resultado aquí en estos 4 que estás entrevistando. Es decir, Hombres de bien. Es decir, esa es la respuesta clara, más todos los hermanos que podemos mencionar. Es que la lista es interminable. Sí. Cerraron nuestras logias juveniles, que eran canteras Eso fue en 75. eran escuelas. El 75. Podríamos decir entonces que la rama juvenil es fundamental para el presente y futuro de la independiente orden de Ofelo en Cuba. Por supuesto. Sin que sí. duda. Por supuesto que sí. Y sobre todo el futuro, Para el futuro de la orden. porque es que te está sentando las bases. No para el futuro de la orden, Para el futuro de la del sociedad. país Y de la sociedad y también. de la sociedad, porque lo que te enseña es valores. Yo ahí sí tengo algo que lo estoy Sí. viviendo en estos momentos. La logia, la cual estos hermanos, ustedes 4, me ayudaron a fundar y llevamos solamente 1 año de fundada. El éxito de nuestra logia es que nuestra logia tiene hermanos como estos que tú estás entrevistando que le enseñan, pero la gran mayoría es de hermanos jóvenes. Sí, señor. Nosotros hemos iniciado este año 40 y tantos, ¿no? Sí. 40 y tantos hermanos. Sí, sí, ya somos De los 67, 40, eran somos 25. 75. 70, Sí, 75. ya es 75. Mira, tú tienes más control porque eres el que cubre. Tesorero, El tesorero. 75. Y vienen 4 más. Y vienen pero de los 40 y tantos, entre hombres y mujeres, todos son jóvenes. Sí. Entonces, ese es el futuro de nuestra Aquí detrás logia. de las cámaras estamos viendo Atrás de las ejemplo de ellos. cámaras hay dos jóvenes que son recién iniciados. y que son valores aquí. Pero es importante para todas las logias, no importa qué fraternidad, no importa, masonería, caballeros de la luz, orfelos, cualquier otra fraternidad. La juventud es importante. Sí. Obviamente, nosotros captamos después de los 18 años, perfecto. Pero son hermanos jóvenes que se están formando dentro de nuestras logias. Y eso yo creo que es lo que más podemos nosotros aportar para los años que nos quedan dentro de esta fraternidad, creo yo, y por eso hago Claro tanto que sí. énfasis en las iniciaciones y en la juventud. Yo Y creo yo que, creo que- para satisfacción nuestra que nuestra logia Manuel Posacoy 70 es abanderada en eso. Yeah. sí. O sea, y por eso, con el respeto de las demás logias, que son magníficas, pero por eso nuestra logia es pujante. Yeah. Porque a los que ya vamos en picada, La se le ha juventud- inyectado tremenda juventud. Es que ellos son el motor, El motor. y nosotros, o ustedes, son el timón, son esa Así experiencia, mismo. son los que manejan y guían la logia hacia donde debería ir. Pero ellos son el motor impulsor, esa fuerza Es que importante. tienen que las es la logias. respuesta a tu pregunta sobre la juventud. Fíjate si la rama juvenil es importante, que todas las ramas de la orden, todas las instituciones fraternales tienen su rama juvenil. Los masones tenían los AJEF, que fueron Sí. fueron los primeros que el gobierno se ensañó en ellos. Sí. Los caballeros de la luz tenían los hijos de la luz. Hijo de Así la luz. mismo. Nosotros los juveniles, la Rebeca tenían la Rebequita. Y no sé si Y la de los caballeros también tenían, no recuerdo Sí, cómo sí, era, pero- también. O sea, importante, es importante. Fíjate la importancia que era, porque era la cantera, Es la cantera. la que nutrían a las logias subordinadas. Sí. Mis hermanos, ahora vamos a entrar en la Gran Asamblea Juvenil Ofélica, o yo creo que digas tú el nombre. Yo quiero que Mil tú veces seas- gloriosa, Gran asamblea juvenil. 1000 veces gloriosa Gran Asamblea Juvenil Orfélica. Eso fue algo que se sentía cuando se decía, y se sigue diciendo entre nosotros, que en realidad nos sentimos orgullosos de haber pertenecido. Obviamente, yo soy el más niño, yo no tengo que, es decir, yo no ocupé ningún cargo en esa gran asamblea, pero lo viví porque mi hermano fue parte de esa trayectoria mientras yo era joven y mientras estuve en Cuba, y realmente puedo dar fe de la calidad y del trabajo que se hacía en esa gran asamblea
Juvenil Orfélica. Oh. La cantidad de hermanos que venían de toda Cuba a la sesión era impresionante. No. Mi pobre hermano rentaba su hotel Yo me acuerdo. en La Habana. en La Habana, el que fuera, ya sea el Capri, el Riviera, el Nacional, el que sea. A ver si iba hasta La Habana Vieja. Yo En creo que Inglaterra nunca, estuvo yo también. creo que en Inglaterra, yo creo que él nunca durmió En el una hotel. noche en el cuarto que él rentaba. Porque todos los que venían de afuera, oye, ¿dónde se está quedando el polaquito? Oye, vamos, y a veces yo me quedaba, yo de regla iba para allá y yo me quedaba, y era durmiendo en el piso. Como tú ves ahora la juventud, Sí. así eran la juventud. Tirábamos los colchones al piso y aquellos dormían 10 y 12, se metían en el cuarto ese porque tenían que estar al otro día en la sesión. Qué lindo, mi hermano. No, mira, la gran asamblea, que es eso mismo, Gran Asamblea Eso es lo que Juvenil quería preguntar, Orfélica. perdóname. ¿Qué es la Gran Asamblea? Bueno, es la que regía precisamente los destinos de todas Sí, las la gran logias logia, juveniles. la gran logia Era para el los homólogo de la juveniles. Gran Logia de Cuba ¿Cómo o de decía la la Gran Asamblea de Logia? Rebeca ¿Cómo o del decía Gran la Gran Campamento. La Gran Logia de Cuba se funda en el año 1946. Ten en cuenta que la primera logia se funda en el 35, ya en el 46 se funda la Gran Asamblea Juvenil Orfélica. Y durante 28 años funcionó. Tuvo 27 grandes jefes gobernantes. Bueno, tú dirás, ahí sobra uno. El problema es que en los años 54 y 55 Orlando. hubo un hermano Sí. que fue 2 veces gran jefe gobernante, Elegido por que segunda fue Julio Orlando Gutiérrez Quesada. Fue el único que estuvo 2 El años. único que como- estuvo en el 1954 y 1955. 55. Y hasta el 75, que fatalmente hubo que cerrarla. Entre paréntesis, en el 54 nací yo. Cuando Orlando Gutiérrez. Y yo tenía 4 años. Yo tenía 4 años. ¿Con qué frecuencia celebraba la Gran Asamblea Juvenil Orfélica sus sesiones? Cada 6 meses. Cada 6 Cada meses. 6 meses. Igual dos que la sesiones. Igual que la logia y Igual las que la logia elecciones totalmente. una vez igual que exactamente Y las las logias y la elecciones asamblea de Y Rebeca. ahora sí, esa experiencia o qué experiencia recibían los jóvenes allá a participar, como tú dices, allá a participar, a tomar cargos, a ocupar cargos en la Gran Asamblea Juvenil Orfélica. Aquí tenemos unos cuantos. Ya. Ya. Yo sí puedo dar fe de que se trabajaba. Yo nunca ocupé cargo, pero sí sé que se trabajaba y lo tomaban muy en serio. Sí. Era una rama, aunque eran de jóvenes, Sí. porque tenían que ser jóvenes. Inclusive una historia muy bonita y rápida, mi hermano tuvo que ceder el año. En el año 67 fue En eso. el 67, 1967, él iba para gran jefe gobernante, pero el que iba atrás de él, o el que querían que fuera detrás de él, cumplía La la mayoría de edad, edad la ya. mayoría de edad que no podía, y mi hermano José Luis Domínguez. cede el paso para que José Luis Domínguez Tú nos contaste en el homenaje que le hicieron. Y- Cuando te pregunté sobre un y gesto de bondad, realmente, ¿recuerdas? realmente esos son los gestos que se quedan para toda la historia. Oye, sí. se quedan como. Yo, por ejemplo. Le da máximo 18 años, mi recuerdo, hermano, ¿sí? Yo recuerdo. No, podías estar en la asamblea. hasta podías- los 27. Hasta los 20, 20 y algo, 27, ¿no? ¿no? O sea, participando como juvenil Como hasta juvenil. los veintitantos. Sí, pues. Después pasaba como con la Gran Logia. Tú podías ir allí, pero en activo, o sea, con cargo. Sí, con hasta cargo. los 27. 26 o 27. Ya. ahora Sí, tengo- Después de ahí, si ya no podías Ya no ocupar podías, cargo, right, ya yeah. sabes. Ibas allí, visitabas. Nosotros tenemos pasantes Exacto. muchos pasados Yo- grandes jefes gobernantes. Yo estaban ahí. recuerdo cuando yo llegué a la Gran Asamblea, Manolo estaba de tesorero. Sí, Era era tesorero. ya tesorero. El gran archivero era Joaquín Joaquín Soler Fonseca. de Bayamo, sí. De Bayamo. Y Fidel Bencomo. Bencomo. Que eso fue lo más que me impactó. Un muchacho joven. Y era un orador de primera. Sí. Un Siempre orador. recordaba a Marta Abreu y a Sí, De, sí, de era apellido un- Bencomo. Oye, Él se murió, me murió. ocurre una pregunta, mi Falleció hermano. hace poco Sí. De los No, hermanos aquí, que están no, acá, falleció aquí. Aquí los- en Brasil. Aquí. de los hermanos que tenemos acá, menos Mori, no fuiste gran jefe gobernante. ¿Sí fuiste gran jefe gobernante? ¿No? Somos nosotros. Jefe gobernante de la Jefe logia. gobernante de la logia de la juvenil, pero Y yo no, también. no de la Yo asamblea. jefe Sí, También ellos ustedes son fueron los que- pasados jefes gobernantes de la rama Y juvenil. pasado, Tenía la diputado, antorchita igual jefe- que Sí, la que de yo la tengo. Conchita. Exacto. Mi hermano, ustedes que fueron gran jefe gobernante, vamos a preguntarle así. ¿Recuerdas tu mandato completo? ¿Quién era tu tesorero, tu secretario en ese año? Sí, sí, como no. Mi tesorero era
Mi secretario era Roberto Delgado, El del Cotorro, del Cotorro, que era mi gran archivero. que fue mío también. El tesorero, yo no me acuerdo si fue José Jesúsín, creo que era. Jesúsín, el hijo de Jesús Rodríguez, que está aquí. Rodríguez. Hace muchos años, Fue- hermano. Sí, Eso eso fue, estamos hablando yo de fui en más el, de- sete- no, yo del 71 y en el 72. En el 72. No, y Y- tenemos pendiente una entrevista que tenemos que ir a New Jersey. Sí, porque Con Hugo. Con quiero- Hugo Cabrera. Es decir, tenemos que hacer esa entrevista. tenemos que hacerlo. Yo te lo dije, mi Gran hermano. jefe gobernante en el año 1950. 59. 59. 59. Sí, en 50 fue. Sí, 59. yo los tengo aquí. Sí, fue en 59. Hugo Cabrera. Él ya después vino para acá. Pero ese es un hermano que hay que entrevistar. Yo no porque lo Tenemos que conocí. hacerlo, mi eso hermano. tiene- Hablamos de tiene eso en el esto. podcast. Hablamos, ya Él Tenemos grabamos. que vino, hacerlo. él vino Lo hablé y me aquí. dijo. Él vino aquí. Él ha estado aquí varias veces. Yo no lo conozco. Sí, la última vez que Fatalmente. vino- Yo he ido a su casa, gracias Sí, a tú Dios. me He dijiste tenido, que igual he yo en tenido su casa. el honor de estar en su casa y dormir en su casa y es decir, compartir Cuando con él- él hace muchísimos años. Vamos a ver si podemos hacer Cuando yo un estuve en New Jersey, él un video junto, con él. junto con el fallecido hermano Pita, Pita, sí. fueron a verme a casa de la familia y mi esposa. Pero ese es un pasado gran jefe gobernante que hay que Sí. entrevistar. Vamos a dejarlo pendiente en Ya, este podcast. sí. De Vamos a- Guanajuato, ya ¿no? habíamos Pero había que conversado. mencionar. No, él es de Santa habíamos Clara, ¿no? conversado. ¿Eh? De Guanajuato, ¿no? De Guanabacoa. De Guanabacoa. De Guanabacoa. De Guanabacoa, De sí. Guanabacoa. No, el otro, Gustavo era. Bueno, vámonos con. Está de hacer las gestiones para viajar. Exacto. O Sí, si él tenemos que viajar. tiene Tenemos que- él pronto venir, no puede venir ya. Tenemos que No, no, viajar. él ya está. ya- Él no puede venir. Tenemos pero- que viajar a pero pero hacer. me dijo, estoy dispuesto el día que quiera, podemos venir a la casa y aquí hacemos la entrevista. Hay que hacerlo. Ya. Viajamos un día, regresamos el día Así siguiente mismo. y Ya. lo hacemos. Claro que Ya. sí. Mis hermanos, pueden mencionar, cada uno de ustedes, le había pasado la pregunta por escrito, cada uno de ustedes que pueda mencionar algún gran hermano de la rama juvenil, de la gran Que son asamblea y demás. tantos. Esa era una pregunta que quería decirle. ¿Cuántos de estos hermanos, perdónenme, cuántos de estos hermanos de la rama juvenil que fueron altos funcionarios de la gran asamblea llegaron a ser gran maestros? Bueno, de la Logia de hay Cuba? varios. Vale. Hay varios. Varios. Lo que pasa es que íbamos a hacer una compilación, Bertico y yo, y porque yo tengo la lista de los grandes gobernantes y la de los grandes maestros, pero realmente no pudimos hacerla. Él se le quedó el listado. O sea, y yo ¿cuántos de esa lista habían sido también? Exacto. Sí. Yo los tengo, por ejemplo, yo creo que... Hay de unos los- cuantos. Hay unos cuantos. Para no- Hay unos cuantos. Pero los que nosotros recordamos, Y hay varios, Con fuerza. que llegaron a ser gran maestros también. y Gran Sí. Sai también. Y Gran Sai. Sí, por eso te digo, Pero o sea, gran no maestro. solo que llegaron a ser gran jefe gobernante, Mira, sino que llegaron a ser gran maestro. No, hay después en las logias varios, de mayores. varios. Obviamente el principal, el más Sí. que todo el mundo conoce es Orlando Gutiérrez Sí. Quesada. No, pero Roberto Obvio. Martínez Pero Alejano, Roberto También, José Robertito. Luis Domínguez, José Domingo y Sai. Roberto Zarza, Salsa. Salsa del Cotorro. Sí, Salsa. Juveniles que no que fueron, está allá en el Cotorro. digo, grandes Sí. maestros que no fueron grandes juveniles, pero sí fueron juveniles. Está Celín Telle Celín Telle de Holguín. de Holguín. Ah. Está Esteban Díaz de Winnie. Está... Pero son muchos, son muchos. Son muchos, Yo sería recuerdo injusto. en mi año como Sombrerito, Nole ¿cómo se llama? Grande, Rafaela Pérez. en mi año de Nole Bueno, Grande, está, Silvestre, el gran maestro. claro, claro. de la Pero te digo, juvenil. yo recuerdo con el hermano Zarza, me visitó, tuve el honor que me visitara en mi año como Nole Grande, José Martín número 1, y tengo todavía esas fotos ahí guardadas con mucho anhelo. Bueno, Las tengo en la imagínate casa. que Rigoberto Salsa y nosotros somos de la misma época. O sea, Roberto Salsa fue Ri- mi gran conductor cuando yo fui gran jefe, cuando fui gran maestro. ¿Cuándo y- fuiste gran maestro? Toda mi directiva eran juveniles, excepto Orlando, Enrique. no, pero Orlando fue juvenil también. Orlando juvenil. Claro. Enrique, Olivera, Bocanera y Renato, que eran pero los funcionarios Por nombramiento. por nombramiento eran todos juveniles y nombré a uno, el uno mayor era el instructor, que era de Cienfuegos, Pastrana. Y ahora sí, mis hermanos, la pregunta que venía. Cada uno de ustedes puede mencionar un nombre de alguno de estos grandes hermanos, escoger en su mente algún Figúrate. nombre de un gran hermano y decir alguna anécdota, alguna historia, Imagínate. algo que hayan tenido con ese Figúrate. hermano. Mira, son muchas, sabemos Todos que son nosotros muchas. tenemos, y yo creo que el factor común entre todos esos hermanos, hay uno que hablar de ofelismo sin él sería injusto, que es Julio Orlando Gutiérrez Quesada de Winnie, que ocupó todos los cargos de la orden, que fue, ya te digo, fue el único que fue gran jefe gobernante en 2 años dos consecutivos. ocasiones. Pero, por ejemplo, en el plano personal,
yo muy allegado, bueno, Manolito, porque trabajé con él mucho, pero porque desde los juveniles estuve con él, Roberto Martínez Alejano. Robertico fue una gente que era fuera de serie por su hermandad, pero por su seriedad. Desde juvenil era un viejo. O sea, ¿tú te acuerdas? De todos nosotros, mira, nosotros estamos jugando y Robertico era el más serio de todos. Sí, sí. Y Robertico, bueno, ocupó grandes cargos siempre. Tú tuviste el gusto de conocerlo. Sí, sí, Roberto. Fue mi mentor en la tesorería Exacto. del Cantón Padre número 2. Sí, sí, él fue un excelente juvenil, pero un excelente orfero en todas las ramas. Sí. Yo recuerdo, yo fui precisamente pasado grande de Tomás Wilde y no daban las 4 cuando me inicié, porque Roberto me dijo, se está cayendo esta logia. Y nos fuimos para allá a trabajar. Ese era Roberto. O sea, vamos ahí, vamos a resolver el problema. Y desde el anonimato, después, bueno, ocupó cargo. Por ejemplo, Roberto era extraordinario organizando los actos en la Gran Logia de Cuba, en Acercamientos en fraternales. acercamientos Los fraternales. acercamientos O sea, fue uno de ellos. Pero hay otros que pudiéramos hablar. José Luis Domínguez. Entonces, otro hermano. Bueno, que hable. Se roba todos los nombres. No, Acuérdate, yo soy profesor. Entonces, Tite, Esteban día a día, una gente extremadamente humilde, pero extremadamente trabajadora. Yo tengo una anécdota muy, hablando de Robertico. Robertico era mi hermano. Mi hermano, bueno, Hicimos un año juntos. Bueno. cuando ya yo iba a venir para acá, que acá mi hermano Pérez Silvestre era el gran maestro, yo iba a renunciar en diciembre, que eran las elecciones, y Pérez Silvestre me dice, por favor, mantente aunque sea 6 meses más conmigo, y después pide la... Ya yo tenía la fecha ya que venía en junio para acá, y cuando yo hago mi informe en la sesión de junio, que fue que era en mayo, que yo hago mi... O sea, que yo tenía que dar mi informe. Sí, sí. Yo era el gran tesorero, hago la despedida, me despido, qué sé yo, escribí bastante, me quedó bien. Me quedó bien. Y Modestia aparte, ¿no? y Modestia entonces, cuando Robertico lee su informe, como gran secretario, voy yo a leer el mío, Robertico se levanta y se va, porque no quería leer el informe. Entonces, Cardó, Lázaro Cardó, que era el auxiliar de la gran secretaría, cuando yo no podía, verdad que yo no podía leerlo. Dice, cuando Lázaro Cardó empieza a leer el informe mío por la mitad, dice, ¿qué clase en banca me han dado? ¿Qué clase? Me tocó leerlo. Y él casi terminó llorando también. Claro. Mira, yo Cuando me despido. quiero recordar a un pasado gran maestro, que no fue juvenil, que apoyó mucho a los juveniles, pero que para mí fue un ejemplo, por la edad en que fue gran maestro, que fue el hermano Macías. Ramón de Macías Rincón. Córdoba. Ramón Macías Córdoba. Él fue el que vino, nada menos que después del mandato de Orlando Gutiérrez, que fue, imagínate, y era un hermano muy mayor, pero así Me mayor parece y que todo, lo estoy iba viendo con nosotros. Una bufandita. Sí, sí. Él Él vivía en el Rincón. Parece estarlo viendo. Él era de la logia de Rincón. En la Gloria del Rincón. Y yo me preguntaba, ¿cómo Macías puede ser gran maestro y viajar a toda Cuba? Porque era un pobrecito, estaba muy débil. No, y Visosa en Cienfuegos. Y Visosa en Cienfuegos también. Cuando fue en Cienfuegos. Alberto Torres cuando fue gran maestro. Alberto Torres. Ya llegaron, ya demasiado. Hicieron tremendas labores como gran maestro. Con edad que Sí, 80 porque- y tantos años llegaron a gran maestro. Sí, Macías Sí, por lo sí. menos estaba en 80 y pico. Porque yo hacía la comparación cuando tú le preguntabas al gran maestro de Cuba Sí, la edad. de la edad, y él mencionó algunos, y yo, bueno, por ahí hay que ser justo y mencionar los que fueron muy mayores también. Salavarría. O sea, la barriga sí fueron Oye, sí, muchos. mira, al gran maestro le hicimos esa pregunta por su juventud, ¿no? O sea, si era dentro de los grandes maestros, uno de los más jóvenes, me dice que no, que había otro hermano que había inclusive dirigido. Sí, antes que él. El hermano, ¿me dijiste el nombre? Joel Joel. de hermano- Trinidad. El hermano Joel, que fue gran maestro. No, mucho y más creo joven. que el gran secretario también fue muy joven, según me han contado. Pero también tenemos hermanos longevos en. No, Macías, en yo creo que el manejo de la ejemplo, gloria. Macías era ejemplo de eso. Arturo llegó a gran maestro 80 años, 80 y pico. 80 y pico. Sí, ya mayor, y hizo un trabajo Sí, extraordinario, señor. visitando en momentos difíciles toda la logia de Cuba.
siempre acompañado, que hay que comentarlo, porque fue su lazarillo y el lazarillo de todos los grandes maestros de Cienfuegos, excepto el mío, Sí. porque enfermó, iba a andar, íbamos a estar juntos, pero enfermó, que fue el hermano Víctor Sosa Villalón. Víctor Sosa Villalón. Víctor Sosa, me acuerdo de él. Era el que siempre estaba con todos Oye, los es grandes una máquina maestros. que va recordando ahora, porque nos vamos, Mis este hermanos, intercambio. esta era la última pregunta, como les había dicho. Yo nada más te voy a mencionar a Manuel Bosaqueño. No, yo por eso te dejé, yo no dije Manolo. Fíjate que ahorita, right. ahorita Humberto, Humberto decía, Manolito, mírate. Sí, pero yo iba a hablar de Manolo porque trabajé con Manolo. Para ser justo, tengo que hablar tengo que decir Manolito porque es mi mentor, es el que me enseñó, me guió todo lo que es el orfelismo y la fraternidad en general, completa para todo lo que es esto. Pero sí, tengo que aprovechar la oportunidad para agradecerle a todos los hermanos juveniles que me llevaron por el camino donde estoy ahora. Desde José Luis, Salsa, Humberto, Robertico. pero Robertico, es decir, Otro nivel. es otro, exacto, Otro porque en realidad desde los años 80 y tanto que pude lograr a través de mi hermano Manolo conseguir el teléfono, nos estamos comunicando y hemos estado trabajando con lo que es los hermanos de allá. Pero sí hay muchísimos hermanos que de verdad tienen una historia que merecen estar aquí sentados contigo, porque de verdad que han dado su vida al orfelismo, Así mismo. han dado su vida a la fraternidad, han dado su vida muchos a los juveniles, inclusive todos estos años que ha estado cerrada, nunca la han olvidado, siempre han estado viviendo la esperanza de volverla a ver renacer y a Dios gracias está surgiendo otra vez en Cuba por el camino correcto, el camino recto, poco a poco. Y tenemos que aplaudir a esos hermanos que están haciendo un tremendo sacrificio para mantener esas Para logias mantenerla juveniles en el día de hoy. Para mantener la antorcha encendida. Qué lindo esa eso, para mantener la antorcha así mismo. encendida. Era lo que quería decir. Muchas gracias, mi hermano. Cuando a mí me dice, la gente piensa que es un chauvinismo de uno. Pues yo soy masón, fui caballero de la luz, soy orfelo, pertenecía a todas las ramas de la orden, pertenecía a los capítulos y demás, pero yo siempre cuando me preguntaban, yo soy juvenil. Creo que todos nos pasa. Ante todos los juveniles. Yo creo que ese sentimiento lo tienen tan arraigado los juveniles. Exactamente. Yo para mí, ¿cuántos años hace desapareció la rama juvenil? exactamente. Entonces me dice, mira este viejo hablando que fue juvenil. No, yo sí con orgullo digo que Yo soy. yo soy juvenil. Nosotros respiramos juvenil. Y me muero siendo juvenil. Esas historias de ustedes, eso Es que es nunca se donde olvida. comenzamos, donde Claro. aprendimos y donde nos enseñaron. Donde todo. se formaron. Donde nos Si son hoy formaron. lo que son hoy lo que son, es gracias a eso. Y si hubo un momento difícil para nosotros, fue el cierre de la logia. Sí, Me señor. acuerdo cuando... Porque hay La que- nuestra hay será que la cerrar última, con ¿te esto, acuerdas? porque la logia cerrada. Me acuerdo cuando el hermano Francisco Alberto Valdés Chamizo, que era el instructor de la logia, y el otro instructor era Andrés Ramírez, nos llamaron, nos reunieron en la logia para decirnos que no quedaba otro remedio que cerrar la logia, si se quiere, pensando también en el bienestar de nosotros. Ya yo pertenecía a la logia de mayores, pero como estaba afiliado a la logia juvenil. Y hicimos una despedida donde nos reunimos la logia completa y nos fuimos para Trinidad y pasamos el día, un domingo en Trinidad con los instructores para la playa El Halcón. Esa fue La despedida. Muy bonito. cerrando la logia juvenil. Casi un duelo, porque Casi Yeah. un duelo. por el dolor, por el sentimiento El de la sentimiento pérdida, ¿no? Que estábamos perdiendo algo que... Sí, habían cuidado, habían... Y además sin motivo. Son 8 menos 10. Porque además cuando tú veías, Yes. Y era sin tenemos motivo. que- Sin motivo. O sea, lo más lindo hubiera sido que hubiera seguido aquello. Se hubiera beneficiado a la sociedad también. Pero bueno,
Aquí estamos. Aquí estamos. Y como Y se yo vamos a tuve el seguir. privilegio, cuando fui gran jefe gobernante, yo ratifico hoy dirigiendo la rama juvenil. Fe y adelante. Gracias, mi hermano. Esta era una deuda que teníamos, lo habíamos hablado de sentarnos a hablar de la rama juvenil, una rama tan importante. Ya hemos visto todo lo que significa y lo que va a significar, lo que va a formar, los valores que los jóvenes ganan en ella, que son los posteriormente hermanos en logias y grandes funcionarios y demás y demás. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Gracias. por acompañarnos en este Gracias. podcast. Gracias a ustedes Gracias A a ustedes por lo que están haciendo. que tuvo la idea y esto se está oyendo en... Bueno, yo le he enseñado los mensajes Sí. que me han mandado desde Cuba. Ojalá nuestros hermanos en Cuba y sobre todo los juveniles vean esto. Gracias a los muchachos que están detrás sí. del micrófono. Sería bueno que se acercaran aquí Un día para que que se- lo vean. Un día que se los haga. No, como son jóvenes, ¿por qué no los traes aquí para que Yo tengo vengan planificado. para que saquen un momentico en cámara? Venga, para Venga, acá. venga, que los hermanos lo están invitando. Yo tengo planificado hacer una entrevista con hermanos recién iniciados. Ustedes, bueno. Una entrevista bien importante. Tengo algunas ustedes están preguntas feos, para pero no hermanos importa, las recién cámaras de aquí, iniciados. la cámara los arregla. Para que vean que tenemos jóvenes aquí también. Eso es una demostración de fraternidad. Muchas gracias. Pedro, Estos son los Pedro autores, Sánchez todos. Jr., Muchas gracias. mi hijo, ¿Cómo se cierra esto? y Adonis Cámara. Adonis. Adonis. Te cambió. Adonis Chapman. Oye, Entonces, mi hermano, muchísimas gracias, la verdad, por participar en este podcast. A ustedes que nos acompañan en los canales de YouTube, muchas gracias por vernos. Gracias a los que nos escuchan en los canales de Spotify. Y acompáñanos en otros capítulos de Más Allá de Juramento. Muchas gracias.